Hola, bueno, si tenés alguna chica o algún chico que estén por ser padres, que estén gestando un bebé, que tengan interés en más adelante tener un bebé o que les vaya a agarrar de imprevisto un embarazo, em, que actualmente estén teniendo relaciones sexuales sin amor y sin compromiso, porque eso puede generar un bebé en el futuro, mandales este video. Qué desastre mi cabello, parezco un científico que le estalló una fórmula química ahí, literal en la facultad cuando se nos cayó el ácido sulfúrico. Hoy de lo que quiero hablar es de cómo las emociones maternas afectan al bebé en gestación, ¿sí? En un lenguaje muy llano, pero sin dejar de lado lo rígidamente académico, ¿sí? Bien, para entender cómo afectan las emociones maternas a los bebés en gestación, lo que hay que entender son dos pilares. Primero es de que los seres humanos estamos hechos en base a experiencias y emociones, ¿sí? Los seres humanos moldeamos nuestra personalidad a través de experiencias, vivencias. Realmente nuestra personalidad se ve influida por la crianza que nosotros tuvimos. Son nuestros tutores, nuestros padres, cuidadores primarios y secundarios también, quienes van moldeando nuestra personalidad, ¿sí? Y entendido esto, también hay que entender de que siempre cuando hay una vivencia, sea positiva o negativa, depende de cómo se la tome el individuo, ¿sí? Cuando existe una vivencia, esto va a generar una emoción. La emoción provoca un pensamiento o la forma de interpretar que tengamos con respecto a esa emoción, y después del pensamiento viene la acción o la reacción. ¿Cómo vamos nosotros a reaccionar ante determinada emoción o qué pensamiento tenemos respecto de esa emoción que nos provoca esa vivencia? Repito, sea positiva o negativa. Epicteto, un filósofo estoico, sostenía lo siguiente. Él decía, no son los acontecimientos los que nos generan los estadios emocionales, sino la forma de interpretarlos. Eso decía Epicteto. En nuestra época moderna lo podemos asociar con lo que sostenía el psiquiatra Viktor Frankl en su libro El hombre en búsqueda de sentido, donde realmente nosotros somos quienes decidimos, nadie nos puede quitar la libertad de decidir cómo responder ante un evento. Cuando la vida parezca zozobrar, cuando todo parece que sale mal, cuando parece ser que todo está en contra nuestra, bueno, realmente uno tiene el poder de adentro, uno tiene el libre albedrío de cómo decide uno responder ante esos eventos. Nadie puede quitarnos eso, eso está en nuestro pensamiento, en nuestra cabeza. La paz interior, la templanza, el temple que uno puede llegar a manejar puede servir como salvavidas en muchas situaciones de la vida. Por eso es que hay personas que no tienen ningún tipo de preocupación, que viven felices, tranquilos, ¿sí? Entonces, bueno, para eso es necesario la práctica de las virtudes, como ya había hecho un video anterior. Y también Albert Ellis, quien es fundador del TREC, Terapia Reactiva Racional Conductual, así se le dice, TREC con C de casa al final, también maneja esta línea, lo explica muy bien, prolíferamente en sus obras, donde realmente nosotros tenemos el poder de decidir cómo reaccionar ante determinados eventos. No tenemos que dejar, sí, que nada rompa nuestra paz interior, ¿sí? Por eso es que hay gente que tienen una tolerancia a la frustración muy fuerte, a tal punto, a tal modo, donde lo que es una frustración no lo llegasen a ver como una frustración, lo ven como una mosca que pasa, como algo normal, ¿sí? Entonces, nosotros podemos hackear nuestros pensamientos para decidir cómo reaccionar ante una determinada emoción o un determinado evento. Entonces, el pilar uno es que los seres humanos estamos hechos en base de experiencias y emociones. ¿Se entiende esto? Y el pilar número 2 es de que el ser humano, como sostenía el gran Nikola Tesla, es energía. Siempre Nikola Tesla sostenía de que si queremos comprender el universo, la física, tenemos que pensar en términos de energía, porque el ser humano es energía, frecuencia y vibración, sostenía él, y eso es porque ustedes saben de que nosotros somos un ente biológico, somos un cuerpo formado por órganos, perdón, por
átomos. El átomo, la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? El átomo es la unidad más pequeña conocida de la materia, pero a su vez el átomo está integrado por otras partículas. Y el átomo tiene una serie de electrones que están dando vuelta en su correspondiente trayectoria alrededor del átomo. Los átomos todos juntos conforman sí, moléculas a nosotros, biomoléculas, las organelas, las células siguen cerradas por moléculas en su bicapa plasmática. Muchas células conforman un tejido, los tejidos conforman órganos, los órganos sistemas, y nosotros somos un sistema. Todos los entes biológicos, la flora, la fauna, etc., ¿sí? Es materia. Y como tal, nosotros emanamos una vibración, y esto está estudiado a nivel macro y micro. A nivel macro, por ejemplo, todos los cuerpos celestes en el cosmos, los satélites naturales me refiero, como la Luna, etcétera, los planetas, por el ajuste que tienen las constantes, la ley de la gravitación universal, tenemos la ley del electromagnetismo, tenemos la ley de la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, ¿sí? Todos los planetas y los satélites emanan, tienen su campo electromagnético, que es una burbuja, un biocampo. Eso se estudia en biofísica y en física cuántica también. Entonces, a nivel macro, los planetas, nuestro planeta Tierra tiene un polo norte y un polo sur y tiene un campo electromagnético. El campo electromagnético lo podemos entender como un haz de energía que se emana desde un centro, desde una batería o desde una antena, ¿sí? E irradia, en física le decimos como en un eje concéntrico, eso se calcula con un campo vectorial. Es muy complejo, pero lamentablemente es así, hay que explicarlo así necesariamente. Y entonces el ajuste de todas las constantes y las leyes conocidas, ¿sí? Hace que en nuestro planeta pueda existir la vida como tal. Pero en este planeta Tierra, también a nivel micro, sabemos que el átomo tiene su campo electromagnético, así como el planeta Tierra, el átomo también, las células también y los órganos también. Esto se sabe, se tiene estudiado esto. Concretamente en el átomo, en configuración electrónica, es un tema que lo damos en química, nosotros sabemos de que cada átomo, acorde a la cantidad de electrones que tenga dando vuelta a su alrededor, va disponiendo, dependiendo de si cede o si gana electrones, el átomo queda con carga positiva o negativa, ¿sí? Entonces, vamos a decir, en un órgano o una persona pudiera llegar a quedar, dependiendo de si gana o si cede electrones, también cargado de forma positiva o negativa. Lo estoy tratando de explicar a grandes rasgos, ¿sí? Porque es muy técnico. Entonces, así como los átomos, las células tienen su campo electromagnético, el ser humano también, concretamente hay dos órganos, ¿sí? La electrodinámica estudia este tema también, cómo la energía se puede emanar a través de fotones, como luz, a través de calor, si eso se detecta con infrarrojos, ¿sí? Y bueno, como electricidad. Se sabe hoy en día de que las emociones fuertes, acentuadas, como la felicidad, sea un estado de alegría, de paz, de tranquilidad, como el estrés, el miedo, el terror, el odio, el rencor, ¿sí? Provocan saltos cuánticos, por eso física cuántica, llegasen a provocar un cambio de voltaje hasta nuestras células. Los órganos son los afectados por esto. Inclusive me olvidé mencionar de que hay algo que se llama radicales libres, lo estudiamos en biología molecular, donde los radicales libres son átomos inestables que van por nuestro organismo, por la sangre, por las células, pero concretamente llegan hasta el ADN en ocasiones y pueden desencadenar hasta cánceres, ¿sí? Los radicales libres realmente no deberían de estar en todo el diseño, complejidad y belleza que tiene el cuerpo humano y la flora y la fauna. Arriba de un diseño llega a haber otro sobrediseño por si algo falla, culpa de los radicales libres, que son átomos inestables. Bueno, pues hay otro sobrediseño arriba que lo repara, ¿sí? Concretamente con los radicales libres lo que hacen es
oxidar o poner grupos oxígenos o quitar o poner grupos hidroxilos donde eso no tiene que ocurrir, ¿sí? No tendrían que estar los radicales libres y sin embargo por la mala alimentación, por el constante bombardeo de otras ondas que nosotros tenemos, sí, en las grandes ciudades, etcétera, eso puede llegar a provocarnos radicales libres. Pero nuestro organismo tiene cómo defenderse ante eso. Entonces, ¿a qué yo quiero ir con esto? ¿Por qué hay que entender este pilar 2 de que el ser humano es energía, frecuencia y vibración? Bueno, porque, como decía, las emociones, esto está en un libro que se llama Tu dosis de libertad, del doctor Federico Boyce. Vamos a decir, los estadios emocionales también pueden provocar... Una cosa que me olvidé de decir es de que, y tenemos varios autores, ahora yo lo voy a mencionar, de que los estadios emocionales provocan, sí, un biocampo que es medible. En el ser humano llegas a ser medible hasta 3 metros, otras fuentes sostienen que hasta 20 metros. Pero aquellos estadios emocionales donde el ser humano está en paz, donde se mide a través de Hertz, donde el ser humano está en estado de gratitud, de amor pleno, donde se siente lleno, feliz, ¿sí? Y donde controla el ser humano sus propias emociones. Por eso es importante la inteligencia y el control emocional, la gestión emocional. Bueno, uno llegase a vibrar más alto, está en un estado expansivo. Y cuando uno tiene emociones tales como el odio, la apatía, que es ya directamente no sentir, no tener ni siquiera empatía, ¿sí? La apatía, el odio, el miedo, la vergüenza, ¿sí? Son estadios emocionales más contractivos y son más densos, más pesados, ¿sí? Entonces de allí se explica por qué hay personas que son como una antena muy receptivas donde les da mala vibra, mala sensación a otras personas cuando entran a un lugar, ¿sí? O cuando se acercan a una persona que simplemente es una mala persona, es intuitivo, uno siente que la otra persona no es de fiar, no es de confiar. Bueno, ahí está la explicación, porque hay un campo electromagnético en el ser humano y esto es demostrado, ¿sí? Hoy en día se sabe. No es algo esotérico. Entonces, en el pilar 1 sabemos de que los seres humanos estamos hechos en base de experiencias y emociones. Y en el pilar 2 sabemos que el ser humano es materia, por ende es energía y vibración. Entonces, empecemos a desarrollar. Teniendo en claro que las emociones pueden generar, ¿sí?, un biocampo expansivo o contractivo, es importante saber que los padres, ¿sí?, que se inmiscuyen en una relación sexual y generan un bebé, ya sea previsto o no previsto, eso no importa acá. Lo que nos importa es ver cómo las emociones maternas llegan al feto, al bebé, a ese embrión que se está gestando. Esto está muy bien datado por la ciencia también y sigue siendo materia de estudio porque se sabía ya desde la antigüedad, pero de forma medible, palpable, controlable, ¿sí? Más o menos desde los años 70 se empezó a estudiar con una mayor lupa. Hay un libro que se llama Emociones maternas y psiquismo fetal, escrito por un prestigioso, prominente ginecólogo llamado Gonzalo Medina Aveledo, yo lo sigo, y él lleva muchos años estudiando la materia y él sostiene en este libro lo siguiente. La madre es el primer universo del hijo, física y psicológicamente. Es la materia prima viva para él. Siendo esto así, el control emocional de la madre es vital, por la influencia que ejerce y porque, en el psiquismo fetal naciente, en el tejido celular fetal, en la memoria orgánica, en las experiencias fetales prenatales, que en su conjunto le llevan a permitir la adaptación a la vida extrauterina una vez nacido, está el lienzo para colorear la personalidad del nuevo ser, desplegando el orden implícito subyacente. ¿Sí? No es el único autor que habla al respecto, este es un libro muy prolífero, pero por eso es que hay una frase que dice: sana ahora antes de que tus hijos o de que tu hijo tenga que sanarte por tenerte como padre, porque realmente hay que cuidar de no pasar nosotros nuestros conflictos irresolutos, nuestras heridas emocionales
a nuestros hijos que no tienen la culpa, ¿sí? Que ni siquiera estaban cuando nosotros tuvimos experiencias feas o vivencias feas o cuando otros nos han hecho sentir mal, o bien nosotros no tenemos que impactar con ello a este nuevo ser que está arribando, que ya está acá en el planeta Tierra, solo que está en la primera casita, el útero. Fíjense lo que dice Eva Álvarez Martínez, que es psicóloga clínica. Ella escribió un libro que se llama Medicina y Psicoterapia, el apego desde el útero. Ella sostiene lo siguiente: con todo ello, actualmente se sabe que el desarrollo del feto depende o está influido en buena parte del bienestar de la madre, en su estado físico, de su alimentación, del no consumo de alcohol ni drogas, de no fumar. Sin embargo, ¿qué hay de las emociones? ¿Qué hay del bienestar emocional de la embarazada? Recientes estudios señalan que el feto no está protegido por la placenta como antes se creía, de manera que diferentes estudios realizados en las últimas décadas están poniendo de manifiesto que el estado emocional de la madre durante la gestación va a afectar a la salud mental del bebé a largo plazo. Cuando las madres embarazadas están sometidas a un estrés elevado, su sistema nervioso libera hormonas que pueden atravesar la placenta. Este baño hormonal podría predisponer a los bebés a una hipervigilancia que los prepararía para afrontar un entorno potencialmente peligroso y hostil. Sin embargo, se especula que este mecanismo de supervivencia, en un principio adaptativo, podría estar en la base de la vulnerabilidad de la psicopatología en el futuro. Y esto es así. A ver, cuando nosotros nos encontramos con personas que tienen algunas conductas antisociales, que nosotros juzgamos sus conductas como malas, ¿sí? Que tienen, para el que no haya visto mi video de la práctica de las virtudes, que es lo que es una virtud, que es un hábito, una virtud es un buen hábito que eleva, que edifica moralmente al ser humano, y un vicio es lo opuesto, es un mal hábito, ¿sí? Y repercute en los demás también, y lo hace más bajo al ser humano. De ahí vienen todas las malas costumbres y actitudes. Y la explicación de esto del por qué una persona, ya sea adulta, viejo, adolescente, un niño mismo, por qué se comporta así, por qué su personalidad es así, se basa en entender primero el concepto de lo que es la personalidad. La personalidad, a grandes rasgos, tiene muchas acepciones, pero una acepción es de que la personalidad es esos rasgos o esas características que más permanentes y están y son constantes con el tiempo en un individuo. ¿Qué son esos rasgos permanentes? Son los hábitos. Sí, los hábitos pueden ser virtuosos o viciosos. Entonces, Carl Jung, Freud también, Pichon Rivière y toda una amplia gama de psicólogos, psiquiatras que estudian, que son muy estudiosos en el tema de la personalidad del ser humano y cómo se configura esta, sostiene lo que sosteníamos al principio. Realmente el germen de la personalidad de un adulto, ¿sí? Para ser más específico, está el germen está en los corredores de la infancia. La formación del ego, del yo y de la personalidad, por ende, por consiguiente, de ese adulto. La explicación está en la crianza, en cómo fue criado en su infancia, y también sostiene específicamente Freud, Pichon Rivière y un largo etcétera de psicólogos, ¿sí? Psicoanalistas de la primera generación, podríamos decir, que la explicación puede devenirse desde antes de nacer inclusive, por las emociones, ¿sí? Que le transmitió la mamá. Pero hoy se sabe que no es solamente la mamá la responsable, porque la mamá también muchas veces se va a sentir como el padre la hizo sentir, qué emociones tiene la mamá respecto del padre. Por eso es que es muy importante, hombres, tener en cuenta de que el hombre también tiene un rol protagónico ahí en el embarazo. Ahora lo vamos a ver más adelante. Nosotros sabemos, hoy en día se sabe por la medicina del estrés y por la endocrinología, que las hormonas, esto ya no está más en debate, esto ya no es un hecho de discusión, se sabe con certeza que las hormonas del estrés que tenga la mamá impactan, repercuten con consecuencias de por vida en ese bebé que se está gestando. Ustedes saben que las hormonas o neurotransmisores, también porque tienen doble función,
del malestar, las hormonas del malestar, llegasen a ser el cortisol por excelencia, las noradrenalinas, las histaminas y los estrógenos. Esas son hormonas que hay que tener mucho recelo con que no impacten con el feto, específicamente el cortisol, ¿sí? Que es la por excelencia. Y las hormonas o neurotransmisores de la felicidad, del bienestar, podríamos decir, llegasen a ser, por ejemplo, las serotoninas, las oxitocinas, las endorfinas, las dopaminas, etc. Entonces, como sostenía la psicóloga Eva Martínez, sí, con aporte de estudios, con su correspondiente fundamentación, bañar de estrés a un bebé puede llegar a estar en la base de una futura psicopatología, trastornos, desórdenes de la personalidad, ¿sí? Eso es algo que hoy en día se sigue estudiando y también déjenme mostrarles que Catherine Mock, que es una prolífera investigadora científica experta en psicología prenatal antes de nacer y perinatal del recién nacido, ella aporta estudios al respecto. Ella detalla cómo hay una correlación entre la personalidad de los nacidos con las emociones de la madre durante el embarazo. Y ella sostiene que se necesitan más políticas públicas para reducir el estrés en mujeres embarazadas y así por consiguiente se reducirían muchas problemáticas sociales que tenemos hoy en día, como por ejemplo masacres en colegios, ¿sí? O personas con psicopatías, ¿sí? Integradas o no, personas con trastornos de personalidad narcisista, bueno, suicidios, adicciones, todas las conductas por ahí problemáticas que atañen a la sociedad resolver, sería mucho más provechoso trabajarlo desde antes de que los individuos nazcan. Hay muchos estudios que demuestran cómo las emociones se traducen en moléculas que atraviesan la placenta e impactan en ese embrión o fetito. Inclusive también existe evidencia de que hay enfermedades que se despiertan de adulto, pero cuyo origen fue embrionario, ¿sí? Por una emoción fuerte. Antes hablamos de los radicales libres, bueno, ahí viene la acción de los radicales libres, ¿sí? El cortisol, que llegan a esa personita que se está desarrollando, se está gestando en esa primera casita, ¿sí? Y realmente si lo bañamos con estrés le podemos provocar un daño hasta después de nacido. Por eso decíamos que tiene consecuencias de por vida. Imagínense ustedes de que puede llegar a ser un ambiente hostil para un feto estar en un útero estresado. No es lo mismo una mamá que, vamos a suponer, está en una pareja, un matrimonio felizmente casado, con ya, vamos a suponer, bien parados económicamente, con todo el apoyo, con su parte emocional trabajada, esa mamá, que no tiene esa mamá grandes complejos emocionales, que ama a la criatura porque lo buscó, lo deseó, sí, vamos a decir que fue un embarazo previsto, buscado, planificado, más allá de que para mí todo embarazo siempre es planificado, pero no es lo mismo una mamá que esté así versus una mamá que está, por ejemplo, en una zona de guerra donde no tiene dinero para darle de comer a su hijo, donde, no sé, vamos a suponer que el novio la deja, la abandona, los padres la amenazan que la van a echar de la casa. Bueno, todo ese estrés, esos malos momentos que está viviendo esa mamá del segundo ejemplo que doy, le va a llegar al feto. Entonces, qué importante, cuánta razón tiene Catherine Mock en sostener de que hay que hacer más políticas públicas para reducir el estrés en mujeres embarazadas. Todos podemos poner un granito de arena para hacer que se sienta bienvenido ese nuevo ser humano y contener a su mamá. Hay mucho estudio científico que afirma que el cortisol, como decíamos hoy, materno puede afectar al desarrollo del hipocampo y la amígdala cerebral. Por eso hablábamos hoy de ciertas conductas antisociales, ¿sí? Personas que no muestran emociones, ¿sí? O que tienen problemas de apego también, eso también está demostrado, ya viene desde el útero, desde el vientre. Ustedes saben que el hipocampo y la amígdala están implicados en la tenencia de emociones. Entonces, cuán importante es tener cuidado con qué clase de hormonas vamos a bañar a los fetos. Les recomiendo ver un documental que se llama Inteligencia Emocional desde el útero. Un anónimo rezó alguna vez: nos preocupamos mucho por qué tipo de mundo dejaremos a nuestros hijos, pero deberíamos preocuparnos más por qué clase de hijos dejaremos al mundo.
Y esto se puede hacer trabajando con los hijos desde antes de nacer. Después Charles Rarson sostenía de que una generación de padres profundamente amorosos tiene el poder de cambiar el cerebro de sus hijos y en consecuencia transformar el mundo entero. Entonces es importante, y ahora vamos a ver cómo Thomas Verny, que fue el fundador de la psicología prenatal, es importante que antes de inmiscuirnos en relaciones sexuales, primero sanemos nuestras heridas de la infancia, hagamos un trabajo de introspección, de meditación, de contemplación para adentro y tratar de sanar esos conflictos irresolutos que tenemos para no impactar con hormonas o con emociones, con respuestas negativas a bebés que no tienen la culpa realmente de nada. Michael Oden, sí, muy citado en la carrera de licenciatura en obstetricia, él era un ginecólogo francés que dedicó toda su vida, muchos años de estudio a lo que es el embarazo humano, a la gestación humana. Y él, en lugar de centrarse en lo que es los controles médicos, las ecografías, etc., él puso mayor énfasis en cómo las emociones afectan el embarazo y el consecuente parto. Si él sostenía de que el parto tiene que ser primal, o sea, mamífero, él sostenía de que hay que volver a mamificar el parto, no hacer las cosas por cesárea, ni de una forma tan mecánica, tan farmacéutica, medicamentalizada. Sí, él por ahí abogaba más. Hay una corriente grande ahora que está retomando lo antiguo, que tiene que ver con volver a hacer los partos de forma natural, como tiene que ser, y no dejarse asustar por esta ginecobstetricia antinatalista, básicamente, que ingresó a nuestras universidades y a los hospitales, lamentablemente, donde asustan a las mujeres diciéndoles, no, tenés un hijo nomás, de acá ya no puedes tener más. Y mentira, sí puedes tener más hijos. ¿Quién dice que ellos tienen razón? Si en el diseño inteligente de la naturaleza, en el orden natural, las mujeres están diseñadas, preparadas para gestar vida, para dar a luz. Eso es así, ¿sí? Pero bueno, sacando eso de lado, lo que Michael Oden sostenía es de que hay que reducir el estrés en las mujeres embarazadas porque la forma que los pensamientos que uno tenga con respecto a ese embarazo, sostenía él, puede afectar la forma de amar que tenga ese bebé a futuro. Puede afectar la forma de amar. O sea, fíjense las implicancias que puede llegar a tener. Cuanto más, sino cuidar, ¿sí? Reducir el estrés, como decía Michael Oden. Es un consejo a tener en cuenta. Bueno, ya falleció ya este ginecobstetra. Dos de los regalos que él dio al mundo son dos libros muy buenos que les voy a recomendar. Uno que se llama El bebé es un mamífero y el otro que se llama La salud primal, ¿sí? Bueno, después hay un libro que se llama La vida secreta de los no nacidos. Su autor vive todavía, se llama Thomas Verny, con estudios de... Él fue el fundador de la psicología prenatal y con estudios de embriología en mano y neurobiología. Él demuestra de que la vida psíquica de los bebés realmente arranca desde antes de nacer, en el útero. Él sostiene de que el bebé tiene una memoria celular y que los recuerdos, la percepción, sí, arranca en el útero, inclusive antes de que las conexiones nerviosas hagan consciente el dolor y el razonamiento, la percepción, ¿sí? La temperatura, la presión, antes de que se haga consciente a nivel del tálamo, ya el bebé antes de sentir, probablemente antes de la semana 8, el bebé ya está recibiendo hormonas, ¿sí? Por parte de la mamá. Entonces esto moldea, configura su personalidad de vuelta con consecuencias de por vida. Él sostiene de que el attachment, el contacto con la mamá, se da por 3 vías. El primero es fisiológico, las hormonas que recibe por parte de la mamá. Son de hormonas del bienestar o del malestar, ¿sí? Dependiendo de cuál haya recibido más, pues eso va a depender en gran medida cómo va a ser después en el futuro ese bebé. Él sostenía que cuando se eleva el cortisol o la noradrenalina, eso afecta el estadio de tranquilidad del bebé y lo puede configurar hasta para tener una depresión a futuro. Los pensamientos que uno tenga con respecto a ese embarazo, cuando un bebé es rechazado, ¿sí? Esa primera reacción que tiene una chica al ver las 2 líneas, y si se desilusiona, se enoja
y si protesta y refunfuña y dice, ay, justo ahora me tengo que quedar embarazada cuando estoy en la facultad, o si se pone alegre, feliz, contenta y lo celebra, bueno, si tiene la primera reacción, ese rechazo ya le llega al bebé, lo percibe, y después nos preguntamos por qué hay personas que aparentemente no tienen ningún motivo para suicidarse y se sienten que no tienen un lugar de pertenencia en este mundo, que no tienen derecho a la vida, que no tienen derecho a la existencia. Si ya de entrada en este mundo han sido rechazados por sus madres. Por eso siempre cuando nos encontramos con personas con ideación suicida o conductas autolesivas, hay que fijarse bien cómo fue la gestación de esa persona, hay que ir a indagar cómo fue su gestación. Nosotros sabemos que hay bebés que fueron buscados, hay bebés que no, ¿sí? Igualmente todos tienen dignidad, todos tenemos derecho a la vida, todos tenemos valor, nadie es más importante que otro, porque todos somos únicos e irrepetibles. Y más allá de que se mal utilice la expresión embarazo no planeado, no deseado, todo bebé en realidad es planeado, ¿sí?, por la naturaleza y es deseado, es simplemente hacer coincidir los factores. Cuando tenemos una chica, una pareja o lo que fuera, una mamá que por X razón no quiere ese bebé, puede tener el acto de generosidad de cederle transitoriamente la primera casita 9 meses, viene el bebé al medio extrauterino, ese bebé está en una situación huérfanito, porque la mamá no lo quiere, el bebé está huérfano, y siempre hay una familia que lo va a recibir con brazos abiertos, siempre. Es simplemente hacer coincidir esos factores y nadie sale perdiendo, todos salen ganando, siempre le buscamos soluciones éticas y con la moral que para algo el orden natural nos dio, la capacidad de distinguir lo que está bien de lo que está mal. Siempre obrar orientando al bien, practicando el bien y evitando el mal. Nosotros no somos quienes para decidir rechazar a otro, discriminar a otro o negarle su derecho a la vida. Por eso es que el aborto está mal, porque también uno implícitamente está discriminando, negando su derecho a la vida al otro. Pero volviendo al tema de cómo puede llegar a ser afectado el estado de tranquilidad del feto por el cortisol, ¿sí?, y las noradrenalinas, es importante reducir el estrés en las madres. Eso en cuanto al pilar de la comunicación fisiológica. Ahora después tenemos la comunicación, decía Bernie, conductual. Decía Bernie que el bebé ya siente cuando se acaricia la panza, ¿sí?, cuando se le habla al bebé, cuando la mamá habla al bebé, cuando se le hace escuchar música clásica, especialmente la de Mozart, y esto hace que el bebé se relaje, inclusive recuerda, tiene memoria el bebé después de nacer, reconoce la voz de la madre, la voz del padre, ¿sí? Debería de estar el padre ahí presente. Sabemos que el malestar de muchas chicas que le llega al bebé, el malestar de muchas chicas embarazadas a veces se da porque el hombre se borra, es un cobarde. ¿Sí? Por eso es que justamente hay que sanar las heridas antes o durante la gestación. Y después tenés la comunicación simpática, que son esos pensamientos, esos sueños con el bebé o los pensamientos intuitivos, ese vínculo profundo del pensamiento que tenga la madre con el hijo, eso le llega al bebé. Fíjense que Bernie es muy radical en sostener de que si un niño es deseado y percibido con amor, se sientan las bases para una autoestima futura sana, una autoestima sana. Ahora, si ese embarazo es vivido con rechazo, si se le da un rechazo acentuado a ese embrión, feto, bebé, como le quieran llamar, eso puede generar situaciones de dificultad de apego en el futuro. Entonces, por eso es importante amar a nuestros hijos, amar a los bebés, ¿sí?, aceptar la vida como venga, siempre abiertos a la vida y al amor fecundo. Entonces, entendiendo que las emociones llegasen a provocar una serie de neurotransmisores, hormonas que pueden impactar y los estadios emocionales, ¿sí?, como la paz, la gratitud, la tranquilidad. Por eso es que uno tiene que saber cómo responder ante los eventos, si es que fue, por ejemplo, un abuso, una violación, algo que llega de imprevisto como un baldazo de agua fría. Uno, tener el dominio, el control interno, la fortaleza, no dejar que lo externo nos apabulle por dentro. Siempre la paz, nadie te puede quitar la paz mental que vos llevas por dentro. Uno tiene el poder de decidir cómo responder
ante los eventos cuando la vida parece zozobrar o se ponen difíciles los caminos, las cuestiones de la vida. Y cuidar de no impactar con nuestras emociones que provocan un salto cuántico, provocan una vibración a ese ser que se lleva adentro, ¿sí? Consejos prácticos, ¿sí? Consejos prácticos de Bernie con respecto a esta cuestión de no afectar a los bebés con emociones maternas. Primero, antes de inmiscuirse en relaciones sexuales, ordenar tu vida. Hay que ordenar la vida. Así como hay un orden natural, el ser humano también tiene un orden, ¿sí? Hay que sanar las heridas de la infancia mediante terapia, meditación, lo que fuera. La descendencia que venga no tiene la culpa de nuestras malas vivencias en el pasado. Entonces, es importante sanar las heridas, ¿sí? Hacer un trabajo de introspección y también la práctica de las virtudes, porque la sanación de la herida lleva necesariamente a la práctica de las virtudes, que son los buenos hábitos. Y si una persona, antes de inmiscuirse en relaciones sexuales, sana sus heridas y practica las virtudes, no va, por ejemplo, una chica a abrirse de piernas y tener sexo libertino, sin amor, sin compromiso, con distintas parejas en distintas camas, y lo mismo un hombre. No habrían hombres mujeriegos que anden usando a las chicas como trapo, usándolas como depositadero de leche y después tirándolas a un costado como si fueran un preservativo, ¿sí? Esta cosa de usar, cosificar a las mujeres, hombres mujeriegos, chicas también que hacen estas cosas, ¿sí? Entonces, siempre antes de inmiscuirse en una relación sexual, porque no es cualquier relación, es una relación, es la relación más seria del ser humano porque da vida, porque las energías que se cambian ahí, la energía sexual es una energía vital muy, muy especial que no se tiene que compartir con cualquiera, ¿sí? Realmente, en lo que es el orden, ¿sí? En el ser humano siempre hay que ver la soltería como un tiempo de preparación, la amistad con la chica como un tiempo para conocerla, en caso de que sea un hombre, y después si hay química se le propone el noviazgo para conocerla más a profundidad y preguntarse, ¿yo estaría dispuesto a estar con esta chica o este chico en caso de que pierda las piernas, por ejemplo? Yo lo amo por lo que es, por cómo es, lo acepto con virtudes y defectos, etc. Y después, si la respuesta es un sí, efectivamente, en ese emparejamiento que hubo donde se mantiene como virtud la fidelidad, el respeto mutuo, y si se quieren realmente donar los dos juntos para ser uno, bueno, en ese caso ahí viene el compromiso y después el matrimonio. Entonces los pasos serían amistad, noviazgo y matrimonio. Eso en genérico, pero más completo es en la vida individual de cada uno. Soltería, amistad, noviazgo, compromiso y matrimonio para toda la vida. La relación sexual la relación sexual es única y solamente para tenerla dentro del contexto del matrimonio, no hay que llevar los privilegios del matrimonio al noviazgo o inclusive a la amistad o inclusive con desconocidos. Por eso es que hay tantos embarazos precoces, infantiles, embarazos no deseados que le llaman, porque las chicas y los chicos no practican las virtudes fundamentales que los lleva a ordenar su vida, sino que viven de una forma desordenada. Todo esto, por supuesto, estimulado por los grandes medios de comunicación, ejemplos no muy buenos, ¿sí? Que se erigen como artistas, cantantes, con letras y canciones horribles. Entonces siempre, no quemar etapas, antes de tener relaciones sexuales con alguien, miren bien con quién van a tener sexo, mirar bien con una lupa, porque no es cualquier relación eso. Eso para antes de que se conciba el bebé. Si una persona ya practica las virtudes y hizo consciente, tiene un nivel de conciencia más alto, pues no va a estar teniendo sexo con cualquiera. Una chica no se va a buscar un infiel, un usador, un patán, ¿sí? Y un muchacho tampoco no se va a buscar una chica que, por ejemplo, quiera abortar o que sea una promiscua, una sexópata libertina. Eso para antes de concebir el bebé, para no transmitirle emociones negativas ni conflictos irresolutos al bebé. Ese sería el consejo antes de que se conciba el bebé. No tener relaciones sexuales con cualquiera, por favor. Ahora,
Si ya se tuvo relaciones sexuales y si ya está el bebé en este mundo, si ya está ese ser que ya existe, bueno, ahora lo que toca es sanar las heridas durante la gestación. Está bien, un viaje de a dos. La mamá va a tener que hacer un viaje por los dos y amarlo profundamente, derramarle amor. Ambos, los dos juntos, mamá y papá. El hombre también tiene un rol protagónico, sostiene Bernie, en acompañar a la mamá, hacerla sentir bien, embellecer el mundo de su princesa. La tiene que hacer sentir bien, tiene que ponerle el asiento, tiene que hacer que ella no haga esfuerzo, tiene que estar tranquila, hacerla sentir bien, cumplirle todos los antojitos, ¿sí? Ahora, justamente, ¿qué pasa si durante la gestación el bebé, el papá se borra, se va, que fallece, vamos a suponer que fallece? Bueno, si esto pasa, ya hay que saber que ese bebé va a venir herido. No es lo mismo un bebé que nace bajo la bendición del matrimonio, ¿sí? O por lo menos bajo la bendición de unos padres que están emparejados entre sí, que son fieles el uno al otro. No es lo mismo un bebé que nace bajo la bendición del matrimonio o que es gestado bajo la bendición del matrimonio versus un bebé que nace o que es gestado bajo una unión libre, entre comillas, o ni siquiera una unión libre, o sea, una cosa de sexo casual, por ahí una chica, un chico que se conocieron en una discoteca y por la calentura se encamaron y ahora la chica quedó embarazada y la chica ya, por ahí la chica ni sabe quién es el papá. Por eso es que justamente la práctica de las virtudes como la templanza, la mesura, el autocontrol, el autodominio, la castidad, la fidelidad, el compromiso, ¿sí? La monogamia, la práctica de la monogamia es fundamental para no herir a nuestros futuros hijos. Pero bueno, no es lo mismo un bebé que viene bendecido con el matrimonio versus un bebé que nace de dos padres que viven insultándose, que no tienen buena relación entre ellos. Realmente es un bebé que va a nacer lamentablemente con una maldición, ¿sí? Esto es así. Igual no importa, porque mientras se está gestando ese bebé y si el padre se borró, se fue o la mamá tiene sentimientos negativos hacia el padre, hay que cuidar lo más posible de no transmitirle esto al bebé, es decir, tener pensamientos positivos hacia el embarazo, hacia el bebé, derramarlo con amor. Si es posible el papá también, pero si el papá no está, bueno, a lo hecho, pecho. Ahí es la madre sola contra el mundo. La gestión emocional, el control emocional, nada tiene que destruir tu paz interior, porque vos ahora llevas una vida adentro tuyo. Entonces, hay que amar al bebé. Si se rechazó a ese bebé en un principio, pedirle perdón. Siempre mantenerse positiva. Siempre mantenerte positiva, ¿sí? Si vos sos una chica que vas a tener un hijo y estás viendo este video o estás atravesando una situación de un embarazo imprevisto, no buscado, si abusaron de vos, lo que fuera y resultaste embarazada, o simplemente quedaste embarazada con una pareja estable, bueno, cuida qué emociones vas a transmitir a tu bebé, a ese ser humano que ya está en este mundo y ya tiene dignidad y tiene derecho a la vida. Y tenemos que respetar su vida. Siempre rodearte de gente vitamina, personas vitamina. Hay un libro que se llama así de Bernardo Stamateas. Y después tenés el libro Gente Tóxica. Con la gente tóxica no te rodees con gente que no tiene nada positivo para aportarte, que tiene justamente campos de torsión o un biocampo negativo, gente que critica, gente que insulta, gente que es negativista, gente que vibre bajo, gente que tenga una energía contractiva, densa, pesada. Con esa gente no te juntes. Tenés que rodearte de gente positiva, gente que te aliente, gente que te desee el bien, gente que viva en gratitud, en tranquilidad, en paz, en amor, ¿sí? Que quiera tu bienestar. Siempre vas a encontrar a alguien que te va a ayudar. Ahora, esa gente que chismosea, que critica, que calumnia, que injuria, la gente mala, mantenelos 20 galaxias alejados de vos, ¿sí? Porque ahora llevas una vida con vos y tenés que tratar de estar en entornos naturales, verdes, ¿sí? Y siempre mantener la virtud de la fe y la esperanza en que todo va a estar bien. Por supuesto, mi consejo siempre es conectarse con lo alto, con lo trascendente, el ayuno y la oración, la meditación, la contemplación, que también son virtudes. La fe es una virtud, la religiosidad refiere a
religar, reatar, reconectarse con lo alto, con lo trascendente. Siempre el cielo nos va a mandar una soga si es que estamos atravesando una situación donde nosotros sentimos que la vida parece zozobrar. Sí, todos los seres humanos tienen derecho a la vida, nadie es más importante que otros. Vos podés controlar tus emociones, cómo vos reaccionás ante un evento, vos lo podés controlar, nadie más. Y siempre todo bebito es un regalo del cielo, nunca es una maldición, siempre es un regalo, siempre es una bendición. Así que ya saben, a cuidar las emociones maternas, cómo hacemos sentir a las mamás embarazadas. Pasale este video a cualquier mamá, papá que esté esperando un bebé o que ya lo haya tenido o a quien vos consideres que necesite este video. Te quiero mucho, gracias por verme y que Dios te bendiga.